Buenas tardes, vamos con la penúltima sesión de la unidad 9 y del curso que va a tratar sobre la plena y la baja Edad Media, desde los siglos XI, es decir, desde el año 1000 más o menos, hasta el siglo XV, que ahora veremos unas cuantas fechas importantes. Bueno, ¿qué es lo que llamamos plena Edad Media? Pues os dije en uno de los primeros vídeos que hicimos de historia en este curso que los historiadores han dividido la Edad Media, que sabéis que va desde el 436 hasta 1453 o 1492, que son, o sea, casi 1000 años, pues que algunos historiadores, como os digo, lo habían dividido en alta Edad Media y baja Edad Media, mientras que otros han hecho más divisiones, ¿vale? Entonces, algunos de ellos han incluido la plena, que a mí me parece más acertado, ¿no? Para diferenciar mejor las distintas etapas, y en el libro pues también lo han considerado así. Entonces tendríamos la Alta Edad Media, como veis, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta aproximadamente el año 1000, luego a partir de ahí la Plena Edad Media, y sobre todo desde 1300 hasta estas últimas fechas importantes, pues la Baja Edad Media, ¿vale? Como os decía, bueno, el límite de la Baja Edad Media, el año que viene lo volveréis a dar, porque vais a estudiar también la Edad Moderna, pues ya sabéis que hay polémica entre los historiadores, ¿no? Porque algunos toman como referencia 1453, mientras aquí en España ha sido más tradicional tomar 1492, ¿vale? Porque ocurrió una serie de hechos en España que fueron importantes. De todos modos, cojamos la fecha que cojamos, creo que tampoco es realista o lógico decir que de una fecha a otra, ¿no? De un día para otro cambiamos de edad, porque realmente de esta última parte de la Baja Edad Media, la segunda mitad del siglo XV, ya es de cambios bastante significativos. O sea que podemos considerar esta última parte del siglo XV o esta segunda parte como una transición hacia lo que va a venir después, que va a ser la Edad Moderna, como os digo. Bueno, volvemos a la Plena Edad Media y tenemos por una parte que el feudalismo está en todo su apogeo, ya ha surgido antes, ¿no? No desde la caída del imperio, no desde el Tratado de Verdún, como pone aquí, sino un poco después, ¿no? Con la capitularidad de Quercy del año 877, por lo que aquí habría un error. Y como os digo, es el mejor momento del feudalismo. También coincide en parte con Al-Ándalus en el caso de España, ¿no? Como veremos en el siguiente vídeo. Y en cuanto a las cruzadas, que son unas expediciones militares cristianas a Tierra Santa para intentar recuperar Jerusalén y otros territorios de manos musulmanas, pues van a ocurrir en esta época, aunque no las vamos a ver este curso, pero fueron también más o menos por ahí. Bueno, vamos a ver qué más cosas había. Pues como nos dice aquí, ¿qué cosas importantes ocurren? ¿Por qué se le empieza a llamar la Plena Edad Media? Porque como sabéis, a raíz de esas innovaciones técnicas surgidas en el año 1000, ¿vale? ¿Os acordáis del sistema de rotación trienal de cultivos o la de vertedera, por ejemplo? Pues bueno, que con eso aumenta la productividad y como los campos agrícolas dan más producto, ¿no? Más cosecha al año. ¿Qué significa eso? Que por una parte la población está mejor alimentada, es decir, su sistema inmunitario mejora, mueren menos por enfermedades y al mismo tiempo se pueden tener también más hijos. Puede aumentar la población por dos motivos, ¿no? Por tener alimentos. Y aparte de eso, como aún así siguen sobrando alimentos, pues se pueden cambiar varios de ellos por otros productos en los mercados. Por lo tanto, el comercio va a empezar a crecer. Entonces, consecuencias importantes de esas mejoras agrícolas que veíamos en el primer vídeo de esta unidad, pues el crecimiento de la población del campo, aunque en general fue en todas, vamos, tanto del campo como de las ciudades, aunque había pocas aún, y un aumento de esperanza de vida. Claro, empiezan a morir menos o disminuyen las muertes, digamos, la mortalidad infantil, gracias a esta alimentación, que eso ya lo vimos en geografía. Emigran muchos campesinos hacia las ciudades. Esto ya lo hemos estudiado también en geografía, ¿no? Es similar al éxodo rural, lo que pasa es que no se le llama todavía así porque el éxodo rural que hemos dado nosotros, que fue ya con la maquinaria en el campo, la maquinaria agrícola, ese fue mucho más importante, ¿no? Pero bueno, ya en esta época ocurrió un poco esa emigración. Y esos excedentes agrícolas, es decir, productos que sobran, que como no son necesarios para comer, pues se pueden vender. Entonces el comercio vuelve poco a poco a resurgir. Bueno, y dice que los habitantes de las ciudades se empiezan a llamar burgueses. Quedaos con esa palabra que es muy importante, porque en los próximos cursos van a salir los burgueses de nuevo, ¿vale? Porque va a ser un grupo social que va a ser, como ya os digo, bastante importante. ¿Por qué burgueses? Porque algunas de esas ciudades se les llamaba burgos, porque se originaban de antiguas fortalezas.
Entonces, bueno, aquí tenemos un esquema de una ciudad cristiana de la época medieval típica, ¿vale? Pues sobre todo esta ya con este tipo de catedral que parece estilo gótico, que veremos en otro vídeo, pues ya podríamos decir que es más o menos desde el siglo XIII o XIV incluso, ¿vale? Entonces, bueno, crecen los barrios de las ciudades. Por tanto, si había una pequeña muralla, por ejemplo, alrededor de un castillo, esta ciudad, por ejemplo, sería un burgo, como veis, ¿vale? Porque se originó en un castillo, pues esa muralla se amplía para poder albergar a los nuevos barrios que se han creado. La población urbana, bueno, se dedica a varias actividades, es decir, que no es aquí el campo lo único, ¿no? Como pasaba en los feudos, sino que hay otras cosas. Hay comercio, porque hay mercados, como veis aquí abajo, hay talleres artesanales, como herrerías, carpinterías, etcétera, e incluso un poco de burocracia, ¿vale? La administración de la economía de la ciudad y del gobierno. En las ciudades se desarrolló una intensa vida artística. Aparte de eso, aparte de las catedrales, por ejemplo, podemos decir que las universidades, las primeras universidades medievales, también se empiezan a crear en esta época. ¿Qué más cosas? Dice, bueno, muchas ciudades se desarrollan dentro del territorio de un señorío laico o eclesiástico, es decir, en algunos casos de fortalezas de señores nobles, ¿no? De señores feudales, y otras de señores del alto clero, que también lo vimos. Entonces, en este caso, por ejemplo, estaríamos hablando de un burgo que se ha originado de qué? De un señorío feudal de un noble, como veis aquí por el castillo, ¿vale? Pero también había otros casos como a raíz de grandes iglesias o catedrales, de manera que se organizan estas ciudades en torno a una fortaleza o a una iglesia. Esta del ejemplo, como os digo, es de una fortaleza, pero luego, claro, al ampliarse, pues va a construir también algún gran templo como esta catedral de estilo gótico. Estos privilegios urbanos, bueno, a ver, estas ciudades contaban con derechos especiales, dado que a los señores les interesaba estimular el poblamiento y desarrollar el comercio. Bueno, aquí os puede confundir un poco con esto, porque muchas ciudades se van a beneficiar, más que de los señores feudales, se van a beneficiar de los reyes, porque a los reyes, que son también, como sabéis, nobles, los nobles de más arriba de la pirámide feudal, pues ¿qué pasa? Que van a querer empezar a apoyarse en las ciudades para contrarrestar un poco el poder que tienen los señores feudales, ¿vale? Que son a su vez vasallos del rey, pero como sabéis, esos señores, muchos de ellos tenían sus propios ejércitos y algunos incluso más poderosos que reyes. En todas las ciudades van a interesar sobre todo a los reyes, les va a interesar que crezcan y por eso les van a dar privilegios poco a poco. Por cierto, aquí ahora que nos habla de esas ciudades de realengo, que aquí en España tenemos algunas, os recuerdo que esa palabra procedía de cuando estudió los visigodos, ¿vale? De la lengua germánica. Bueno, aquí tenemos otro. Esto es un señorío feudal antiguo. Entonces, fijaos, lo pongo como ejemplo, ¿vale? Vemos ahí un castillo, una fortaleza, con todo lo que ya hemos estudiado, ¿no? Una fortaleza que se inicia en un lugar un poco más escarpado, más elevado, para protegerse mejor de las invasiones. Y cerca de él, pues están tanto las tierras del señor como otro tipo de instalaciones y lo que es la aldea, ¿no? La población que vive bajo la protección del señor. Bueno, pues cuando esto empieza a crecer, pues las mejoras técnicas que hemos dicho, poco a poco se va convirtiendo en algo así como esto, como esta ciudad, ¿vale? Por eso se tiene que construir otra muralla nueva y esa ciudad, pues claro, tiene barrios nuevos también, plazas para mercados, grandes catedrales, etcétera. En cuanto a las calles, si recordáis en geografía, las ciudades medievales cristianas también eran de trazado irregular. Veis que aquí las calles no siguen un orden ortogonal, ¿no? Como por ejemplo sí que lo hacían las romanas o las modernas. Pero sin embargo, a diferencia de las ciudades musulmanas o islámicas, pues sí que podemos decir que las cristianas lo típico era construir las casas como en hileras a lo largo de las calles, ¿vale? Aparte del trazado irregular, seguro que os acordáis del trazado lineal de algunas ciudades, como las que estaban, por ejemplo, o pueblos, como los que estaban en el Camino de Santiago en España, ¿vale? Fijaos aquí, por ejemplo, aquí a la derecha, que hay una puerta importante, ¿no? De un camino que llega a la ciudad, y a lo largo de esta gran calle, ¿no? Pues se estructuran las casas de forma lineal, ¿vale? Pues aquí eso es un poco diferente a las islámicas. Aquí abajo tenemos otro ejemplo, otra calle importante en las que se sitúan de forma lineal las casas. Bueno, aquí tenemos otra ilustración, por ejemplo, ¿no? De cómo podría ser una de esas ciudades, otra vez, estamos hablando de un burgo que se origina en un castillo situado en un emplazamiento defensivo, ¿vale? Pero que luego a partir de ahí, esa aldea inicial, que era como esta, empieza a crecer. Otro ejemplo más. Y hay catedrales, otras iglesias, etcétera. Esto, por ejemplo, es una fuente primaria, porque es una ilustración de época medieval.
No es que sea realista del todo el dibujo, pero sí que nos indica cómo eran algunas de estas ciudades, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se ve un castillo, sino una iglesia, pero vemos como alrededor de ella, lo que era esa iglesia y sus casas originales, luego se empieza a construir más y se amplía esta gran muralla. Incluso por fuera, como veis, también hay otras casas y campos. Otra ilustración medieval, otra fuente primaria, y esta, por ejemplo, es nuevamente un ejemplo de burgo. Una fortaleza original que sería esta, con las casas dentro y todo, pero fijaos como con esos muros y torres vemos que es una fortaleza, pero que se va ampliando. Y aquí se ve un poco mejor. Tenemos aquí otro ejemplo de ciudad medieval, en el que también hay una fortaleza original, aunque en este caso se basa más en una iglesia aparentemente, ¿no? Puede ser, este tipo de ciudad, por ejemplo, se daba en Italia en muchas ocasiones. Y bueno, luego a partir de ese núcleo original se empieza a ampliar otra vez. Es decir, que aquí tenemos varios ejemplos, como os digo, para entender cómo eran las ciudades medievales cristianas de esa época. Esto, por cierto, sirve para el trabajo del videojuego de Age of Empires, por si habéis decidido hacer una ciudad de ese tipo. Bueno, y esto es el casco histórico de una ciudad moderna, pero que conserva el trazado de la época medieval. Entonces, ¿os acordáis que a partir de irregulares y lineales también había algunos casos radiocéntricos, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos. Entre ellos el de la ciudad de Vitoria, aquí en España, que también lo nombramos, en el que fijaos lo que ocurre, ¿no? Alrededor de un núcleo donde hay iglesias y algún edificio gubernamental, se empiezan a disponer las calles de una forma aproximadamente entre lineal, pero también formando círculos o semicírculos, ¿no? U óvalos, como parece en este caso. Entonces, bueno, también, como os decía antes, en los casos de ciudades cristianas era más típico que se dispusieran así las casas, en hileras, aunque no fueran rectas, pero no es como las islámicas, que estaba todo mucho más desordenado por la función defensiva. Y aquí os dejo un nuevo concepto. Burgo. ¿Qué es un burgo? Tipo de fortaleza construida por los señores o nobles feudales para vigilar los territorios. Donde se asientan quienes, pues poco a poco, aparte de campesinos, van a empezar a ver también comerciantes y artesanos, es decir, laboradores en general. Pero con el tiempo, estas fortalezas, o muchas de ellas, en toda Europa, se empiezan a construir, se empiezan a convertir en ciudades. Y por ello, pues, de ahí les viene el nombre actual a muchas de este tipo, muchas de estas ciudades de este tipo. Sea en lugares como España, la propia Burgos, Francia con Estrasburgo, Gotemburgo en Suecia, Magdeburgo en Alemania y muchas otras, ¿vale? Porque hay muchísimos ejemplos en Europa que tienen esta terminación, como que proceden de antiguos burgos. Bueno, más cosas que tenemos que decir. La sociedad de todas formas va a seguir siendo igual. Esa sociedad dividida en tres grandes grupos, que ya hemos dicho, la pirámide feudal, ¿vale? O del antiguo régimen se va a llamar después, para que os acordéis luego en tercero de la ESO y en cuarto, que es la de la nobleza y el clero arriba de esa pirámide, son los dos grupos que son los privilegiados, y debajo de ellos el tercer estamento o tercer estado, que es el resto de personas, ¿vale? O sea que son las ciudades también se van a mantener. Lógicamente, nobles y clero van a ser los más importantes, porque como hemos visto, muchas de estas ciudades se desarrollan en torno a fortalezas o a iglesias, por lo que es lógico que los señores sigan siendo de estos o de estos, ¿vale? De estos grupos. Pero luego, dentro del tercer estado, en vez de haber tantos campesinos como en otros casos, en los señoríos feudales sobre todo, pues vemos que aquí había más diversidad en ese tercer grupo, ¿vale? Por una parte, algunos muy ricos, que eran grandes comerciantes y banqueros, porque la banca se empieza a desarrollar a partir de esta época, con los préstamos, ¿no? Los prestamistas. Como veis aquí, la riqueza no se basa tanto en poseer tierras, propiedades, sino en mercancías que vayas a vender o incluso en dinero, por los préstamos, como os decía. Aparte de ellos, también otros pequeños comerciantes o mercaderes y artesanos. Y luego un gran grupo numeroso, porque, a ver, vamos a ver, seguimos estando en la Edad Media y la sociedad sigue siendo en general, sigue viviendo de forma precaria, ¿no? O sea que el grupo más abundante va a ser el de obreros y campesinos más comunes, ¿no? Y que van a trabajar tanto en oficios de la ciudad como alrededor, porque alrededor de estas ciudades va a seguir habiendo tierras, ¿no? Como pasaba en los señoríos feudales. Y aparte de eso, pues pobres también, mendigos o gente sin hogar. Bueno, aquí tenemos un palacio de Florencia, muy famoso, el Medici Riccardi, y os lo pongo simplemente para contar una curiosidad, que es la de los bancos, ¿no? ¿De dónde viene el nombre ese de los bancos actuales, los bancos de crédito? Porque suena igual que la palabra del, del mueble, ¿no? Del banco para sentarnos.
Pues viene, por ejemplo, de casos como de este edificio que está en Italia. En el caso que en este palacio vivía esa familia de los Medici, que eran banqueros de Florencia. Y entonces, bueno, en el segundo piso, en el primero y en el segundo piso tenían sus viviendas o habitaciones particulares, pero abajo, en la planta baja, era donde tenían el negocio, los préstamos, ¿no? Que os digo, o sea, la actividad bancaria propiamente dicha. ¿Y por qué se les empezó a llamar banqueros? Pues porque para hacer esos negocios disponían aquí abajo, como veis, afuera en la calle, estos bancos de piedra, ¿vale? Junto a la pared, para que los clientes esperasen allí sentados su turno. Entonces, de esta curiosidad deriva lo de que ahora se les llame bancos a las entidades financieras y a cualquier sucursal financiera, ¿vale? Que viene justamente de ahí, precisamente porque utilizaban bancos para sus clientes. Bueno, visto eso, seguimos con otro concepto importante, que es el de los gremios. ¿Y qué son los gremios? Pues bueno, como os he dejado aquí en este concepto, son asociaciones, agrupaciones de maestros artesanos del mismo oficio. Por ejemplo, zapateros, tejedores, carpinteros, herreros, tintoreros y muchos otros, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los gremios? Controlan la producción de su oficio. O sea, por ejemplo, los carpinteros de una ciudad tienen que estar todos dentro del mismo gremio para evitar así la competencia. Entonces, ¿qué hacen también? Pues regular los horarios que van a tener y los precios por los que van a vender. Como os decía, por ejemplo, todos los carpinteros de una ciudad como Burgos pues tienen que estar agrupados en el gremio de carpinteros de esa ciudad. Y de esa forma sí se ponen de acuerdo de a qué hora van a trabajar y por cuánto van a vender sus piezas, para que no haya competencia entre ellos, sino que todos se beneficien de los mismos precios y trabajos. Dentro de un gremio y oficio existían distintas categorías para los artesanos. Primero entrabas como aprendiz, para aprender ese oficio. Ahí no cobraban nada los aprendices, pero sí que podían vivir en el taller de los maestros, es decir, que les daban alojamiento y comida. Después se convertían en oficiales. Esto significa que ya podían vivir de ese oficio, ya podían cobrar un sueldo por trabajar de ese oficio, como herreros o carpinteros, por ejemplo. Y una última categoría, que esto ya eran pocos, pero eran los maestres o maestros, que para llegar a este punto pues había que desarrollar una obra maestra, como se conoce, y valorada positivamente por un tribunal de tu gremio. Además de eso, se protegía a los miembros del gremio, ayudando tanto a los que caían enfermos o tenían accidentes laborales como a sus familias, ¿no? Las viudas y huérfanos. Los artesanos de un mismo oficio solían agruparse por calles. Entonces, de ahí viene que en muchas calles de ciudades actuales haya nombres de gremios. Por ejemplo, la calle Zapateros en Albacete. Y aquí tenemos un ejemplo de un taller. ¿Vale? Aquí están fabricando toneles, como veis, para guardar vino, por ejemplo, ¿no? O cerveza, según lo que sea. Y lo normal es que estos toneleros, pues que hubiera varias tonelerías en esta calle. Esto, por ejemplo, en alguna ciudad de Alemania, pues podría ser bastante típico. Entonces, aparte de algunos lugares de la vivienda, vemos esos tres rangos que os decía. Un aprendiz, ¿no? Este joven adolescente que está ya aprendiendo cómo se fabrica el tonel. Un maestro, que se nota que es más mayor, ¿no? Que es el que dirige este taller, ¿no? El dueño de este taller. Y por ahí vemos también un oficial, que es otro de los colaboradores del maestro del taller y que también cobra por hacer ese trabajo. Aparte de eso vemos también pues dormitorios, comedores, etcétera, ¿no? Y mujeres por aquí trabajando, que normalmente pues eran las de la familiar de los que se dedicaban a este oficio. Vale, continuamos entonces. De comercio ya hemos dicho que se van a desarrollar, como el comercio va a aumentar gracias a esos excedentes agrícolas que hemos dicho, pues van a empezar a surgir otras técnicas, ¿vale? Entonces vemos, por ejemplo, lo de la banca que se va a desarrollar, los préstamos, y también alguna otra cosa como, por ejemplo, avances técnicos como la carreta de cuatro ruedas. Aquí podríamos decir que hay un antecedente lejano de los coches, ¿no? También la navegación, como la brújula o el astrolabio, que os recuerdo que esto lo habían perfeccionado los musulmanes. Y otro tipo de cosas como, por ejemplo esto de aquí, las letras de cambio, los documentos que ordenan un pago, ¿vale? Que esto es ahora algo que es muy habitual, pues se empezó a utilizar en esa época de la plena y baja Edad Media. Bueno, y aquí tenemos una serie de rutas comerciales por el continente europeo, ¿no? Tanto en el Báltico y Atlántico como en el Mediterráneo. Y de aquí os quería comentar sobre todo, bueno, dos cosas. Por una parte, fijaos en esta ciudad de Cafa, que la vamos a ver ahora después, aquí en Crimea, en esta península, ¿no? Que ahora pertenece a Rusia, ¿vale? En la Edad Media estaba en manos de la ciudad de Génova, que era independiente, y ahora veremos por qué va a ser importante esa ciudad. Y aparte de eso, fijaos también en las rutas en color gris,
que van hacia Oriente, tanto por la parte de Bagdad como por aquí, ¿no? Por el norte de lo que ahora es Turquía, porque de aquí venía la ruta de la seda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar cuando los turcos, que ya hablamos de ellos en la época o sea, en el vídeo del Imperio Bizantino, ¿no? Cuando los turcos se hagan con Asia Menor y terminen con el Imperio Bizantino, ¿no? En 1453, ¿qué va a pasar? Que van a cortar tanto estas rutas de aquí como estas de aquí. Entonces, cuando estas rutas hacia Oriente se acaben, no, o estén en manos de los turcos, ¿no? Y sea complicado acceder a los recursos que vienen de China, por ejemplo, como la seda, pues ¿qué va a pasar? Que van a tener que empezar a buscar rutas alternativas. Por eso los portugueses, por ejemplo, van a buscar por África, llegar hasta la India, y los españoles con Colón van a intentarlo dando la vuelta al mundo. O sea que de ahí va a venir el descubrimiento de América y también la ruta a la India por África de los portugueses, a raíz de eso. Os lo digo porque más que nada porque este mapa comercial a finales de la Edad Media se va a alterar esta parte de aquí y eso va a dar lugar a los grandes descubrimientos. Más cosas, ¿cuáles van a ser las dos instituciones políticas principales de la Edad Media? Pues el papado, ¿vale? Los papas de Roma y el imperio. ¿Pero qué imperio en este caso? El Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, lo que ahora más o menos ha dado lugar a Alemania. Si os acordáis, estas dos zonas grandes de aquí, en el pasado, habían sido el Imperio Carolingio, ¿no? El Imperio Carlomagno y sus sucesores. Pues sus nietos, los de Carlomagno, habían dividido el Imperio Carolingio en tres territorios, ¿no? En el año 843, como decíamos antes. Y dijimos que esos tres territorios, la parte oeste iba a dar lugar a Francia, que ya aparece aquí como tal, y la parte oriental o del este iba a dar lugar a la futura Alemania, mientras que la que había en medio se va a disolver porque va a haber territorios que pasen a Francia o Alemania y otros que se hagan independientes, como Suiza o por ejemplo por aquí Bélgica y Países Bajos ahora, ¿vale? Entonces, bueno, este imperio al que se refiere aquí es el Sacro Imperio Romano-Germánico. 100 años después del Tratado de Verdún, más o menos, como veis, se funda el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que es el primer imperio alemán, ¿vale? De la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que estos emperadores alemanes, los otones, que lo vimos el otro día con el vídeo del arte románico, quieren seguir esa tradición que habían tenido los emperadores carolingios y antiguamente los emperadores romanos, ¿no? O el propio Justiniano, es decir, de ser los emperadores de la cristiandad, los principales defensores de la cristiandad, por el poder político y militar que tienen. ¿Qué va a pasar? Que van a tener disputas importantes con los papas de Roma en muchas ocasiones, porque entre ellos se disputan quién es el que más importancia debe tener dentro de la cristiandad. Claro, el papa de Roma, los papas dicen que ellos son los sucesores de San Pedro y que por lo tanto son la máxima autoridad religiosa que hay sobre la tierra, ¿no? En cuanto al cristianismo. Mientras que los emperadores alemanes dicen que ellos son los grandes defensores de la cristiandad. Que fijaos, por ejemplo, en el pasado, como frente a la amenaza del Islam u otros pueblos, los papas se habían encomendado a Carlomagno, ¿no? Como cuando como coronaron emperador. Entonces, como ellos son sucesores de Carlomagno y de los emperadores romanos anteriores, pues se consideran más fuertes o más capacitados para defender la cristiandad. Entonces, como os digo, de ahí va a venir esas disputas entre los dos, entre unos y otros. De todos modos, eh, ese poder va a ser más teórico que práctico, porque los emperadores alemanes realmente eran señores, ¿no? de una zona muy amplia en el que muchos de esos territorios que veis aquí, como Austria o Borgoña, eran prácticamente independientes. O sea que, aunque aparezcan dentro de unas fronteras, en la práctica actuaban por su cuenta. O sea que actuaban casi como señores feudales, ¿no? Por hacer una comparación que ya conocemos. Bueno, dice aquí, la monarquía fue otra importante institución política. A ver, el imperio germánico también es una monarquía, ¿vale? O sea que la monarquía significa que el poder está en manos de una persona, ¿no? Sea un emperador, sea un rey, un monarca, vamos. Pero bueno, se refiere esto a que otros reinos, como por ejemplo el reino de Francia, el reino de Inglaterra, el de Dinamarca, el de Castilla, se van a empezar a hacer importantes y van a recuperar poco a poco la autoridad. Más que frente al papado y el imperio, ¿vale? Como dice aquí, va a ser sobre todo contra la nobleza feudal, es decir, los reyes de Castilla, de Francia, de todos estos territorios, van a apoyarse sobre todo en las ciudades, como hemos dicho antes, para poner límites a los nobles, a esos señores feudales que habíamos conocido antes. ¿Y qué va a pasar? Que de ahí van a surgir
los parlamentos o cortes medievales, que van a dar lugar a las cortes de la actualidad. Y aquí os dejo otro concepto. ¿Qué son las cortes? Bueno, sí, aparte de las de ahora, las cortes de época medieval y una institución de origen medieval surgida a causa de que varias ciudades empezasen a enviar representantes a la curia regia. ¿Y qué es la curia regia? Pues la asamblea en la que el rey de cada lugar era aconsejado por la alta nobleza y el alto clero de su reino. Seguro que esto suena de otros temas, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos el tema de los visigodos, vimos que había una especie de asamblea de hombres libres, que sobre todo eran guerreros, ¿no? Otros nobles, que aconsejaban a los reyes y que elegían a los reyes visigodos, ¿no? O sea que ahí, por ejemplo, esa tradición se mantuvo, la de los nobles, ¿no? En los reinos europeos, porque venían de reinos germánicos. Y también del propio reino visigodo vimos que luego los concilios de Toledo eran importantes porque el rey se reunía con los obispos del reino para decidir, ¿no? Para tomar decisiones sobre el reino. O sea que quiero decir que ya era muy antigua esa tradición de que nobles y clérigos aconsejasen a los reyes. ¿Y qué pasa? Que a partir del crecimiento de esas ciudades, como os decía, se empieza a enviar representantes a esas asambleas porque a los reyes les interesa que no solamente haya nobles y clérigos con tanto poder, sino que haya también aliados suyos, por así decirlo, ¿no? Representantes de ciudades que, aunque son de otro estamento, porque son del tercer estamento, realmente no son privilegiados, pues colaboran con el rey, por así decirlo, ¿vale? Las cortes estaban formadas por representantes de los tres estamentos, como decimos, nobleza, clero y gentes del común o tercer estamento, y su función principal era aprobar nuevos impuestos, entre otras cosas, pero esta era la principal. Las primeras de España fueron las Cortes de León de 1188. Esto puede ser una pregunta de tipo test. Y actualmente el propio nombre de aquí de España se llama así, Cortes Generales, que son tanto el Congreso de Diputados como el Senado. Bueno, baja Edad Media, vamos ya con el final de este vídeo, ¿vale? Si repasamos otra vez el, el eje cronológico de la Edad Media, entramos ya en los dos últimos siglos. Como veis, bueno, estamos hablando aquí de 5 siglos, ¿no? En un solo vídeo, que es una barbaridad. Pero bueno, tenemos que resumir un poco y ya está. Entonces vamos ahora con los dos últimos siglos para ver qué pasaba en la Baja Edad Media. Y empezamos diciendo pues que la economía había mejorado bastante, ¿no? La situación. Pero en el siglo XIV, precisamente, a pesar de ese crecimiento importante, va a haber una serie de crisis que va a frenar bastante los avances que se habían dado, ¿vale? O sea que vamos a tardar prácticamente unos 200 años o 150 en recuperar de nuevo ese nivel de bienestar y de población. ¿Por qué? Por ejemplo, la crisis religiosa. Dentro de la Iglesia Católica se produjo el cisma de Occidente. Otro concepto. División de la Iglesia Católica durante 1368 y 1417. Cuando dos obispos, es decir, cuando dos papas, y a partir de 1410 incluso tres papas a la vez, se disputaron la autoridad pontificia, es decir, quién de ellos debía ser el papa de la Iglesia Católica, el papa de Roma. Bueno, de Roma. Como veis estaban varias ciudades, pero vamos, el papa de la Iglesia Católica. La raíz del problema parece ser que se originó cuando el papado trasladó o decidió trasladar uno de los papas la sede de lo que ahora es el Vaticano, ¿no? Pues en vez de estar en Roma, se fue a la ciudad francesa de Aviñón, porque allí estaba más segura, estaban más seguros los papas que en Roma debido a los disturbios que había en la ciudad de Roma, que eran muy habituales. A pesar de eso, claro, la influencia del reino francés, os podéis imaginar, sobre el papado, hizo que empezase a haber un malestar dentro de la iglesia, ¿no? Como diciendo que los papas que eran elegidos en Aviñón estaban demasiado influenciados por los reyes franceses, como que eran títeres suyos, ¿no? Entonces se empezaron a elegir varios papas, algunos en Aviñón y otros en Roma otra vez, y por eso llegaron a existir a la vez, y unos a otros se excluían. Hasta que finalmente en 1417 se volvió a elegir solamente a uno, Martín V, otra vez un papa italiano, creo que de la ciudad de Roma también, y ya desde ahí, cada vez que se fueron eligiendo papas, pues fue de nuevo uno. ¿Qué pasó? Que, bueno, primero, no confundí con el cisma de Oriente, que lo vimos en otro tema, que era cuando se habían dividido las dos iglesias, ¿no? En católica y ortodoxa, en 1054. Esto ocurre mucho después y, como veis, es dentro de la iglesia católica. Y a pesar de esa división, a diferencia de la de Oriente, esta sí que se consigue resolver. O sea, al final, la iglesia católica vuelve a estar unida. No obstante, esta crisis les va a hacer bastante daño y apenas 100 años después de terminar esta crisis,
va a llegar la reforma protestante de Martín Lutero, que lo vais a ver el año que viene. Que eso sí que va a dividir de verdad la Iglesia Católica, porque la va a dividir entre los que van a seguir siendo católicos y protestantes. Pero bueno, no os quiero anticipar mucho más, porque eso, como os digo, ya es para el año que viene. Más crisis, bueno, la Guerra de los 100 años, que empezó también en este siglo, en 1336, si no me equivoco. La Guerra de los 100 años, porque duró realmente 116 años. Un grave conflicto entre los reinos de Francia e Inglaterra, y que se generalizó al involucrar a otros reinos, por ejemplo, a Portugal y a Castilla. O sea, los propios reinos peninsulares también estuvieron involucrados en parte en esta guerra. ¿Cuándo terminó? Pues en otra fecha importantísima, la de 1453. Por eso os digo que hay muchos historiadores europeos que consideran que esa fecha es la del final de la Edad Media, tanto por lo de Constantinopla como por el fin de la Guerra de los 100 años. Y aparte de eso, ese mismo año, cuando termina esa guerra que os digo, es cuando se introduce la pólvora, ¿no? Los cañones, las armas de fuego en Europa. Precisamente la última batalla que hubo entre franceses e ingleses, ya se empezó a utilizar los cañones en un asedio que hubo. ¿Y de qué se originó esta guerra? Pues fijaos, otra vez por el feudalismo. Si os acordáis de las segundas invasiones, ¿no? De magiares, eh, vikingos y sarracenos, los vikingos normandos eran los que asaltaban las costas, ¿no? Y se quedaron en varios lugares de Europa. Pues uno de esos vikingos obtuvo un señorío en Francia, es decir, que un rey francés, para quitarse el problema de la invasión vikinga, le dio un territorio de su reino, un señorío feudal, como os digo, a uno de estos vikingos. Y de ahí viene lo que es el ducado de Normandía, la región de Normandía actual de Francia. ¿Qué pasó? Que luego, por otras circunstancias, uno de los duques de Normandía invadió Inglaterra y logró convertirse en rey de Inglaterra. O sea que fijaos qué curioso fue lo que ocurrió aquí. Que los vasallos del rey de Francia, que eran los duques de Normandía, eran al mismo tiempo reyes de Inglaterra. Eso, como comprenderéis, al final acabó siendo un problema bastante grave y por otras causas, aparte de por eso, estalló la guerra entre los dos. Y durante gran parte de ese conflicto, Inglaterra fue la que estuvo dominando y estuvo a punto de conseguir ganar la guerra e invadir o conquistar Francia. Aunque finalmente, eh, mediante algunos reyes más hábiles y también Juana de Arco, que seguro que habéis oído hablar de ella, consiguió Francia liberarse de la invasión inglesa. Bueno, aparte de la guerra de los 100 años, también tenemos la crisis demográfica que fue, vamos, el coronavirus de aquella época, la peste negra o bubónica, que sobre todo en 1348 mató a muchísimas personas, ¿no? Fue una pandemia también de aquella época, pero que conocemos muy bien, o bastante bien, en Europa. Entonces os he traído un mapa y aquí os vuelvo a hablar de Cafa, esa ciudad que hemos comentado antes. ¿Por qué? Porque esta colonia, como os digo, que era una ciudad en manos de los genoveses, ¿vale? De los comerciantes genoveses. Esta ciudad estaba siendo asediada por los mongoles, otro pueblo asiático que, al igual que habían venido antes los hunos o los ávaros, por ejemplo, pues habían llegado hasta aquí también. Entonces estaban tratando de conquistar la ciudad de Cafa y no se les ocurrió otra cosa que, mediante catapultas, enviar cuerpos de enfermos de esa enfermedad, ¿no? De peste negra, adentro de la ciudad. ¿Qué pasó? Que empezó a haber contagios y algunos mercaderes de genoveses que huyeron de allí a lo que es otra vez Europa, ¿no? Bueno, a Europa Occidental, quiero decir, ¿no? A Italia, trajeron esa enfermedad con ellos, que en este caso no era un virus, sino una bacteria, ¿no? Aunque no se tiene muy claro cuál de ellas era, pero era una bacteria en este caso. Entonces, como veis al principio, se difunde por el Mediterráneo Oriental, ¿no? Lo que ahora es Turquía, Asia Menor, y también los Balcanes, Grecia, pero luego enseguida llega también al Mediterráneo Occidental. Sicilia, Mesina, que fue la primera ciudad de Europa Occidental donde se testimonió, ¿no? O sea, testiguó la peste negra, Cerdeña, Córcega, la propia Génova, y poco después, como veis aquí, ¿no? 1348, ¿a dónde llega? Pues os suena, ¿no? De Italia a Valencia y a Barcelona, parecido a como ha pasado en la actualidad. Así que, bueno, como os digo, la península ibérica se vio afectada de lleno, sobre todo la parte oriental, pero alcanzó a toda la península y gran parte de Europa occidental. Francia, como veis, también. De Alemania, bueno, en el siguiente año, pero también se vio bastante afectada, Inglaterra también. Y solamente se libraron un poco, pues, los países bálticos y Suecia, ¿vale? Además de alguna región, como por ejemplo aquí Milán, que a diferencia de ahora con el coronavirus,
pues en aquel momento parece ser que algunas ciudades como Milán cerraron las puertas de las murallas y consiguieron así evitar que llegase la peste negra, ¿no? Entonces, bueno, pero fijaos que rápido se expandió viendo los años, ¿eh? En apenas 2 o 3 años afectó a prácticamente toda Europa. ¿Y qué hay de las cifras? Pues bueno, lo de las cifras es muy polémico, porque primero no sabemos cuánta población había en Europa en esa época, no lo podemos saber seguro, ¿no? Pero sí que sabemos que hubo una mortandad bastante elevada. O sea, lo de coronavirus, si ahora ha sido tan impactante, que de hecho todavía seguimos en las casas, ¿no? En estado de alarma y no sabemos lo que va a pasar todavía, ¿no? Si va a haber vacuna, qué va a pasar con la crisis económica, etcétera, pues no me quiero ni imaginar cómo fue aquella época, porque fijaos, los historiadores más optimistas dicen que murió el 25% de la población europea, o sea, uno de cada cuatro, que en estimaciones que se han hecho estaríamos hablando de un mínimo de 25 millones de personas. Imaginaos, ¿eh? Una de cada cuatro personas que mueren en Europa. Eso es lo más optimista, porque hay otros estudios que dicen que incluso la mitad de toda la población europea, o incluso el 60% los más pesimistas, dicen que murió ahí. O sea que imaginaos qué pánico, ¿no? Si ahora, por ejemplo, en España, que han muerto 27.000 si no recuerdo mal, ¿no? Ahora mismo en mayo, de coronavirus, de un total de 47 millones de personas, imaginaos que en vez de eso hubiera sido pues uno de cada cuatro españoles o la mitad incluso de los españoles y de los franceses, italianos. O sea, daría bastante miedo, ¿no? Yo creo que nos saldríamos de las casas, pero ahí sí que no saldríamos para nada. Así que os podéis imaginar, ¿no? Cómo fue aquello de la peste negra. Y nada, aquí os traigo otra fuente primaria, una representación de cómo fue aquella época, ¿no? Cómo lo vivió aquella gente. Y fijaos cómo va todo el mundo, aparte de las caras que llevan, que aunque sean poco realistas, pero fijaos qué rostros que llevan, ¿no? De miedo, de tristeza y la cantidad de ataúdes que llevan. Esto os recuerda un poco, ¿no? A lo de los famosos negros del ataúd del meme, pues ya estaban en esta época, para que veáis. Y esta otra ilustración en la que se representa a dos enfermos de esa enfermedad, porque aparte de peste negra, que lo de negra era porque se ponían oscuros esos bubones, se llamaba también bubónica, que son esas protuberancias que veis aquí, ¿vale? Que conocemos de algunos casos reales, porque todavía existe la enfermedad, de esas inflamaciones, ¿vale? Que les salían a estas personas. Aparte de eso, en pocas horas después de contraer la enfermedad, aumentaba muchísimo la fiebre que tenían y morían. Muchos de ellos morían en pocas horas. Algunos se salvaban, pero la gran mayoría morían. Bueno, y aparte de todo esto que estamos viendo, esas crisis, también las hubo sociales, tanto en el campo como en ciudades como otras. Esta también podemos incluirla dentro de ellas. Por ejemplo, lo de atacar a los judíos, los pogromos, que es como se llama ese tipo de ataques a los judíos, ¿no? Antisemitas, vinieron muchos de ellos por lo de la peste negra. O sea, en muchas ciudades europeas se extendió la idea de que habían sido los judíos los culpables de la enfermedad por haber envenenado los pozos. O sea, fijaos qué tonterías, ¿no? O qué ideas en aquel momento. Pues en muchas ciudades de Europa se exterminaron a los judíos, echándole la culpa de esa enfermedad, cuando ya hemos visto que fue por otra causa. Y nada, en otros lugares, pues como veis, fue sobre todo campesinos contra señores, en parte también por lo de la peste negra, ¿no? Por lo que había pasado en el campo, porque por ejemplo, en el campo murió tanta gente que los señores feudales estaban empezando a escasear la mano de obra, o sea, quiere decir que necesitaban más mano de obra, más campesinos, ¿no? Y entonces no les dejaban irse, aparte de esos abusos que ya hemos dicho en otro vídeo anterior, y eso provocó que hubiese revueltas contra ellos. Y las ciudades, pues algo similar, pero entre los pobres y los líderes de las ciudades, ¿no? El patriciado urbano. Bueno, y al final de la Edad Media, pues nada, aún así podemos decir que después de ese siglo XIV tan traumático para Europa, pues en el XV se volvió a recuperar, afortunadamente, y nada, el comercio se hizo importante, y a pesar de lo de los turcos, que os he dicho, esa necesidad de hallar metales preciosos y de volver a la ruta de la seda, provocó que Portugal y Castilla se lanzasen a la aventura de los descubrimientos geográficos, ¿vale? Que eso lo veréis el año que viene. Es decir, que en el siglo XV se vuelve a recuperar otra vez ese optimismo. Y nada, aquí tenéis otro mapa de la época. Fijaos que ya no está tan dividido todo, sino que empieza a haber reinos más importantes, ¿vale? El Sacro Imperio sigue apareciendo aquí, con esas líneas rojas, esas fronteras, pero realmente estaba muy dividido, como estáis viendo.
pero alrededor de él había ya reinos propiamente dichos. Por ejemplo, el de Aragón, fijaos, ¿no? La corona de Aragón, que lo vamos a ver en el próximo vídeo. Castilla, Portugal también, Francia, Inglaterra, Escocia, Hungría, o sea que de estar dividida Europa en muchísimos territorios pequeños, ¿no? por el feudalismo, se empezó a concentrar poco a poco en reinos de verdad, ¿vale? Y a partir del siglo XV y sobre todo XVI empezaron a actuar como países modernos, que es lo que vais a ver el próximo año. Y nada, ya para terminar este vídeo, os dejo el artículo 66 de la Constitución Española del 78, que es la que tenemos actualmente, que dice estos tres guiones. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. Las Cortes Generales son inviolables. ¿Por qué os pongo estos tres puntos del artículo 66? Pues para que veamos qué paralelismos tienen esta norma moderna o actual, mejor dicho, respecto a aquellas cortes medievales. Primero, representan al pueblo español, es decir, a la sociedad de lo que es ahora mismo el Estado, el reino o el Estado español. ¿Vale? O sea, por eso son representantes. Ya no se trata de nobleza, clero y tercer estamento, pero sí que siguen siendo representantes en general de todo lo que es el conjunto del país. Aparte de eso, ejerce la potestad legislativa del Estado, aprueba sus presupuestos, ¿veis? Es decir, las leyes y presupuestos y controlar la acción del gobierno siguen haciéndolo como entonces, es decir, que siguen asesorando al gobierno y aprobando o rechazando leyes y presupuestos económicos, ¿vale? O sea que eso también se ha heredado más o menos de aquella época. Y lo último, las Cortes Generales son inviolables, que bueno, esto ocurre aquí en España y en otros países no ocurre exactamente igual, ¿no? Esto es más discutible, pero se podría decir que eso, por ejemplo, es un privilegio que conservan de aquella época, porque de aquellas Cortes, como os he dicho antes, dos de los grupos que estaban representados allí eran privilegiados todavía, como era la nobleza y el clero. Nada más por hoy.